La cuestión de la Trinidad, la creencia en un solo Dios en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es uno de los pilares fundamentales de la teología cristiana. Sin embargo, para muchos judíos, esta doctrina es difícil de aceptar y contradice su comprensión monoteísta estricta del Dios de Israel. A través del estudio de las escrituras judías, así como de las razones históricas y teológicas, podemos comprender por qué los judíos no creen en la Trinidad. Número 1. Monoteísmo estricto. El monoteísmo estricto en el judaísmo es una piedra angular de la fe judía, arraigada profundamente en la historia y la teología del pueblo judío. Este principio se refleja en la centralidad del Shema, una declaración de unidad que proclama: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Deuteronomio 6:4. Esta afirmación enfatiza la unicidad absoluta de Dios, sin la división en personas divinas, como se encuentra en la doctrina de la Trinidad cristiana. En la tradición judía, Yahvé es concebido como el creador del universo, el soberano del cosmos, y el único digno de adoración. No hay espacio para otros dioses ni para entidades divinas que compartan su naturaleza. Esta concepción se arraiga en las enseñanzas del Tanaj, el Antiguo Testamento judío, que presenta a Yahvé como un Dios único y exclusivo, sin asociaciones ni compartimentos en su ser divino. La idea de que Yahvé se manifieste en múltiples personas divinas es contraria a la esencia misma del monoteísmo judío. La idea de una Trinidad sugiere una división en la unidad divina, lo cual es incompatible con la enseñanza judía sobre la unidad absoluta de Dios. Para los judíos, el concepto de adorar a un solo Dios sin ninguna intermediación o asociación es fundamental para su relación con lo divino y su comprensión del propósito humano en la tierra. Esta comprensión del monoteísmo estricto ha sido preservada y transmitida a lo largo de generaciones, moldeando la identidad y la práctica religiosa del pueblo judío. Incluso en el contexto de la diáspora y el encuentro con diferentes culturas y creencias, el monoteísmo judío ha permanecido como un pilar inquebrantable de la fe, fundamentando la relación exclusiva y directa entre el pueblo judío y su Dios. Número 2. La unidad de Dios, el Shema. Una de las declaraciones más significativas y reverenciadas en el judaísmo, encapsula la esencia misma de la fe judía en una sola frase: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esta declaración, que se encuentra en Deuteronomio 6:4 del Tanaj, el Antiguo Testamento judío, es recitada por los judíos como una afirmación de la unidad absoluta de Dios y como una expresión de su compromiso con el monoteísmo puro. El término Shema en hebreo significa escucha o oír, y su llamado a la atención enfatiza la importancia de esta declaración. Al comienzo de la oración se invita a toda la comunidad judía, representada simbólicamente por Israel, a prestar atención y a reconocer la unicidad de Dios como una verdad fundamental. La frase «El Señor nuestro Dios, el Señor uno es», establece claramente que Yahvé, el Dios de Israel, es uno y único. Esta unidad no solo implica que no hay otros dioses aparte de Yahvé, sino que Yahvé mismo es una unidad indivisible, sin divisiones ni partes. Esta idea de unidad absoluta es fundamental para la comprensión judía de Dios y está en marcado contraste con la noción de la Trinidad en el cristianismo, que postula una divinidad compuesta por tres personas distintas. La recitación diaria del Shema se considera un mandato espiritual para los judíos, que refuerza su compromiso con el monoteísmo y su identidad religiosa. Además, el Shema se ha convertido en una expresión de fe y unidad entre el pueblo judío, sirviendo como un recordatorio constante de su relación exclusiva con Dios y de su responsabilidad de vivir de acuerdo con sus mandamientos. La importancia del Shema trasciende las fronteras del tiempo y del espacio, conectando a los judíos contemporáneos con sus antepasados y fortaleciendo su vínculo con las generaciones futuras. En su sencillez y profundidad, el Shema sigue siendo una afirmación poderosa y relevante del monoteísmo judío, que continúa inspirando y guiando a la comunidad judía en su búsqueda espiritual y su relación con lo divino. Número 3. Interpretación del Antiguo Testamento. La interpretación del Antiguo Testamento por parte de los judíos es fundamental para comprender por qué no aceptan la noción de una Trinidad divina. Desde la perspectiva judía, las escrituras hebreas presentan a Dios como una entidad singular y única, sin indicios de una naturaleza tripartita o multipersonal. Los judíos interpretan las numerosas referencias a Dios en el Antiguo Testamento como indicativas de una unidad absoluta y sin división en su ser divino.
Textos como el Shema, que proclama la unidad de Dios, y pasajes como Isaías 44:6, donde Dios declara: «Yo soy el primero, y yo soy el último. Fuera de mí no hay Dios», enfatizan la singularidad y exclusividad de la divinidad judía. Además, las narrativas y enseñanzas del Antiguo Testamento no dan ninguna indicación de la existencia de otras personas divinas aparte de Yahvé. Los relatos de la creación, las revelaciones divinas a los profetas, y las interacciones de Dios con su pueblo Israel, retratan a Dios como una figura indivisible y única, sin la sugerencia de una Trinidad. La interpretación judía del Antiguo Testamento se basa en una tradición hermenéutica que se ha desarrollado a lo largo de siglos de estudio y reflexión. Los comentarios rabínicos, como los del Talmud y la Mishnah, así como las interpretaciones de los sabios y eruditos judíos, han reafirmado consistentemente la idea de la unidad absoluta de Dios y han rechazado cualquier sugerencia de pluralidad divina. Por lo tanto, para los judíos, la idea de una Trinidad es ajena a su comprensión de las escrituras hebreas y es considerada una interpretación errónea de los textos sagrados. En lugar de buscar múltiples personas divinas en el Antiguo Testamento, los judíos afirman la unidad de Dios como una verdad fundamental de su fe, una creencia que ha sido transmitida y preservada a lo largo de generaciones como parte integral de su identidad religiosa. Número 4. Énfasis en el Padre. El énfasis en el Padre en el Nuevo Testamento es uno de los puntos de divergencia clave entre la teología cristiana y la fe judía. Aunque los judíos reconocen a Dios como Padre en un sentido metafórico, las referencias específicas al Padre en el Nuevo Testamento no son consistentes con las enseñanzas judías sobre Dios. En el contexto judío, el término Padre se utiliza metafóricamente para denotar la relación de Dios con su pueblo como un Padre amoroso y protector. Sin embargo, esta metáfora no implica una relación filial literal entre Dios y Jesús, ni sugiere una relación intrínseca entre Dios y la humanidad en general. En contraste, en el Nuevo Testamento, las enseñanzas de Jesús presentan al Padre como una figura central en la vida espiritual de los creyentes cristianos, una figura que está íntimamente relacionada con Jesús y con la redención de la humanidad. Las referencias al Padre en el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios y las cartas paulinas, sugieren una relación única entre Dios y Jesús, como Padre e Hijo. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, Jesús se refiere a Dios como Padre, de una manera más íntima y personal, y presenta su propia relación con Dios como única y preexistente. Juan 10:30, Juan 14:9. Esta comprensión de la relación entre Dios como Padre y Jesús como Hijo es fundamental para la doctrina cristiana de la Trinidad, que postula una unidad esencial entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, para los judíos, esta idea de una relación trinitaria entre Dios y Jesús es incompatible con su comprensión monoteísta estricta de Dios, como una entidad singular y sin divisiones. Además, las enseñanzas sobre el Padre en el Nuevo Testamento a menudo están acompañadas de afirmaciones sobre la divinidad de Jesús, lo cual también es problemático desde la perspectiva judía. Los judíos consideran a Jesús como un rabino o profeta, pero rechazan la noción de su divinidad o de su relación única y preexistente con Dios como Hijo. Número 5. Rechazo del politeísmo. El rechazo del politeísmo es un principio central en la fe judía, que se basa en el monoteísmo puro y la creencia en un solo Dios. Desde esta perspectiva, la noción de una Trinidad divina, que implica tres personas distintas en la divinidad, es vista por muchos judíos como una forma de politeísmo, y es rechazada en consecuencia. El politeísmo implica la creencia en la existencia de múltiples dioses, cada uno con su propia esfera de influencia y poder. Para los judíos, la idea de una Trinidad divina puede percibirse como una forma de politeísmo debido a la aparente multiplicidad de personas divinas dentro de la unidad de Dios. Aunque la doctrina de la Trinidad afirma la unidad esencial de Dios, la distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo puede interpretarse erróneamente como la adoración de tres dioses separados. Esta percepción del politeísmo se ve reforzada por la afirmación de la unicidad de Dios en las escrituras hebreas y en la tradición judía. Textos como el Shema, que proclama: «Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es». Deuteronomio 6:4, enfatizan la unidad absoluta de Dios y la exclusividad de su divinidad. Cualquier desviación de esta unidad indivisible puede considerarse una forma de politeísmo, que va en contra de los principios fundamentales del monoteísmo judío. Además, el rechazo del politeísmo está arraigado en la historia del pueblo judío.
que ha resistido persistentemente la influencia de las creencias politeístas en su desarrollo religioso y cultural. A lo largo de los siglos, los judíos han mantenido firmemente su compromiso con el monoteísmo puro, rechazando cualquier idea de divinidades múltiples o deidades compartidas. Número 6. Influencia de la cultura greco-romana. La influencia de la cultura greco-romana en el desarrollo de la doctrina de la Trinidad es un aspecto importante para entender por qué esta idea es difícil de aceptar para la comunidad judía. La concepción de la Trinidad se gestó en un contexto cultural y filosófico diferente al del judaísmo antiguo, lo que ha generado discrepancias teológicas y dificultades en su aceptación por parte de los judíos. En el mundo greco-romano, la religión y la filosofía estaban impregnadas de una multiplicidad de dioses y deidades, así como de conceptos abstractos sobre la divinidad. La noción de una divinidad compuesta por múltiples personas, como en el caso de la Trinidad, no era ajena a esta cosmovisión pluralista. Filósofos como Platón y Aristóteles exploraron ideas sobre la naturaleza de Dios y el universo que influyeron en el pensamiento teológico de la época. La influencia de esta cultura greco-romana se reflejó en el desarrollo de la doctrina de la Trinidad en los primeros siglos del cristianismo, especialmente en los debates teológicos y concilios que tuvieron lugar para definir la naturaleza de Dios y de Jesucristo. El lenguaje y los conceptos filosóficos utilizados para expresar la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo reflejaban en cierta medida las ideas y categorías de pensamiento de la cultura greco-romana. Sin embargo, para la comunidad judía, que tenía una comprensión arraigada del monoteísmo estricto y una relación exclusiva con el Dios de Israel, la idea de una Trinidad divina resultaba ajena y difícil de conciliar con su fe. La Trinidad implicaba una complejidad en la naturaleza de Dios, que iba en contra de la simplicidad y unicidad divina proclamada en las Escrituras hebreas. Además, la percepción de la Trinidad como una influencia extranjera y no autóctona en la teología cristiana ha contribuido a la resistencia de los judíos hacia esta doctrina. La sensación de que la Trinidad es un concepto impuesto desde fuera, en lugar de surgir orgánicamente de la tradición judía, ha generado desconfianza y escepticismo entre la comunidad judía. Número 7. Conflicto teológico. El conflicto teológico entre la doctrina de la Trinidad y la noción judía de la unidad absoluta de Dios refleja una diferencia fundamental en la comprensión de la naturaleza divina entre el judaísmo y el cristianismo. Para los judíos, la creencia en un único Dios, Yahvé, es un principio central e innegociable de su fe, como se expresa en el Shema. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Deuteronomio 6:4. Esta afirmación proclama la unicidad y exclusividad de Dios como una entidad indivisible y sin partes. En contraste, la doctrina de la Trinidad sostiene que Dios existe como una unidad compuesta por tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta concepción implica una complejidad en la naturaleza de Dios que va más allá de la comprensión judía de una divinidad única y sin divisiones. Desde la perspectiva judía, la Trinidad contradice la noción de la unidad absoluta de Dios al sugerir una multiplicidad de personas divinas dentro de la divinidad. La idea de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean coiguales y coeternos plantea preguntas sobre cómo pueden ser considerados como una sola entidad divina sin comprometer la unidad de Dios. Además, la Trinidad introduce una dimensión de mediación divina que no se encuentra en la fe judía. La noción de que Jesús, como el Hijo de Dios, actúa como un mediador entre Dios y la humanidad, contradice la idea judía de una relación directa y exclusiva entre el pueblo judío y Yahvé, sin necesidad de intermediarios divinos. Este conflicto teológico ha sido una fuente de tensión y desacuerdo entre judíos y cristianos a lo largo de la historia, ya que cuestiona conceptos fundamentales sobre la naturaleza de Dios y la relación entre Dios y la humanidad. Para muchos judíos, la Trinidad representa una desviación de su comprensión monoteísta estricta de Dios y una ruptura con la continuidad de la tradición religiosa judía. Número 8. Falta de evidencia en las Escrituras hebreas. La falta de evidencia en las Escrituras hebreas para respaldar la doctrina de la Trinidad es un aspecto crucial que contribuye al rechazo de esta idea por parte de los judíos. Mientras que los cristianos interpretan ciertos pasajes como referencias implícitas o prefiguraciones de la Trinidad, los judíos suelen interpretar esos mismos textos de manera diferente, sin ver en ellos ninguna indicación de una pluralidad en la naturaleza divina.
Uno de los desafíos principales para encontrar evidencia trinitaria en el Antiguo Testamento es la ausencia de una revelación explícita de la Trinidad como se entiende en el cristianismo. Los pasajes que los cristianos interpretan como alusiones a la Trinidad, como las apariciones de el ángel del Señor o las referencias a la sabiduría divina, no son considerados como tales por los judíos, quienes los interpretan dentro de un marco estrictamente monoteísta y sin multiplicidad en la naturaleza de Dios. Además, los judíos argumentan que los pasajes en los que se basan los cristianos para sostener la doctrina de la Trinidad pueden tener explicaciones alternativas dentro del contexto y la tradición judía. Por ejemplo, las apariciones del ángel del Señor pueden entenderse como manifestaciones de la presencia o la voluntad de Dios, sin necesidad de postular una entidad divina aparte de Yahvé. La interpretación judía de las escrituras hebreas se basa en una tradición hermenéutica que ha evolucionado a lo largo de siglos de estudio y debate. Los comentarios rabínicos y las enseñanzas de los sabios judíos han proporcionado interpretaciones alternativas de los pasajes que los cristianos consideran trinitarios, enfatizando la unidad absoluta de Dios y rechazando cualquier indicio de pluralidad divina. Número 9. Unidad de propósito. La idea de Jesús como Dios encarnado, central en la doctrina cristiana, es incompatible con la visión mesiánica judía, que concibe al Mesías como un líder humano y no divino. Esta discrepancia refleja diferencias fundamentales en la comprensión de la identidad y el propósito del Mesías entre el judaísmo y el cristianismo. En la tradición judía, el Mesías, o Mashiach, es concebido como un descendiente humano de la línea del rey David, que será ungido por Dios para cumplir roles específicos en la redención y la restauración del pueblo de Israel y del mundo. Se espera que el Mesías cumpla ciertas profecías mesiánicas, como reunir al pueblo judío, restaurar la soberanía de Israel, traer paz y justicia al mundo, y reconstruir el templo en Jerusalén. En contraste, el Nuevo Testamento presenta a Jesús como el Mesías esperado, pero también como Dios encarnado, el Hijo de Dios que se hizo carne para redimir a la humanidad del pecado. Esta visión de Jesús como Dios encarnado, o como la segunda persona de la Trinidad, implica una naturaleza divina que va más allá de la comprensión mesiánica judía. Esta diferencia en la concepción del Mesías ha sido una fuente de división entre judíos y cristianos desde los primeros siglos del cristianismo. Mientras que los cristianos ven en Jesús el cumplimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, los judíos rechazan esta interpretación y mantienen su espera por un Mesías humano y terrenal. La idea de un Mesías divino también plantea desafíos teológicos y conceptuales para los judíos, ya que contradice la comprensión monoteísta estricta de Dios como una entidad única y sin divisiones. La aceptación de Jesús como Dios encarnado requeriría un cambio radical en la comprensión judía de la divinidad y de la naturaleza del Mesías, lo cual es difícil de reconciliar con la fe y la tradición judías. Número 10. Mesías esperado. La expectativa del Mesías entre los judíos es un tema central en la teología judía y refleja una profunda esperanza y anhelo por la redención y la restauración del pueblo de Israel y del mundo. Según la tradición judía, el Mesías, o Mashiach en hebreo, será un líder humano, descendiente de la línea del rey David, que será ungido por Dios para cumplir ciertas profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Entre las profecías mesiánicas más destacadas, se encuentran la reconstrucción del templo en Jerusalén, la reunión del pueblo judío disperso, la instauración de una era de paz y justicia conocida como el tiempo mesiánico, o era mesiánica, y la restauración de la soberanía de Israel. Estas expectativas se basan en diversas profecías del Tanaj, la Biblia hebrea, como las de Isaías, Jeremías, Ezequiel y otros libros proféticos. Los judíos esperan un Mesías humano y terrenal, cuyo liderazgo y redención se darán dentro de un contexto histórico y geopolítico específico. Este Mesías será un descendiente de la línea del rey David, quien traerá consigo un periodo de paz y prosperidad para el pueblo judío y el mundo en general. Esta visión del Mesías como un líder humano se contrapone a la creencia cristiana en Jesús como el Mesías divino y como el Hijo de Dios encarnado. Mientras que los cristianos ven en Jesús el cumplimiento de las profecías mesiánicas y su identificación con la divinidad, los judíos rechazan esta interpretación y continúan esperando la llegada de un líder humano que cumpla con las profecías mesiánicas sin tener una naturaleza divina. Esta expectativa del Mesías humano sigue siendo una parte integral de la fe y la esperanza judías, y ha mantenido su relevancia a lo largo de los siglos,
incluso en medio de los desafíos y las dificultades enfrentadas por el pueblo judío en su historia. La espera del Mesías es vista como una expresión de confianza en la fidelidad de Dios hacia su pueblo y como una señal de esperanza en la realización de las promesas divinas de redención y restauración. Número 11. Respeto por la revelación original. El respeto por la revelación original dada a través de Moisés y los profetas es un principio fundamental en la fe judía, y uno de los motivos por los cuales muchos judíos rechazan la idea de la Trinidad. Desde la perspectiva judía, la revelación de Dios en el Tanaj, el Antiguo Testamento, es completa y definitiva, y cualquier doctrina que contradiga o modifique esta revelación es vista con escepticismo y desconfianza. La revelación dada a través de Moisés y los profetas establece la base de la fe judía, proporcionando los fundamentos teológicos y éticos sobre los cuales se construye la relación entre Dios y su pueblo. Los judíos consideran que esta revelación es una expresión directa de la voluntad divina, y por lo tanto, es inmutable e irrevocable. La introducción de la doctrina de la Trinidad, que implica una revelación nueva y diferente sobre la naturaleza de Dios, es vista por muchos judíos como una alteración de la revelación original dada en el Tanaj. Desde esta perspectiva, la idea de que Dios se revele de una manera radicalmente diferente en el Nuevo Testamento plantea preguntas sobre la confiabilidad y la coherencia de la revelación divina. Además, la revelación original en el Tanaj enfatiza la unidad absoluta de Dios y su exclusividad como la única divinidad digna de adoración. Cualquier doctrina que introduzca una multiplicidad en la naturaleza divina, como la Trinidad, es percibida como una desviación de esta enseñanza central y como una ruptura con la continuidad de la tradición religiosa judía. El respeto por la revelación original también implica un compromiso con la preservación de la identidad y la integridad de la fe judía. Los judíos ven en la adopción de la Trinidad una amenaza potencial para su identidad religiosa y cultural, ya que socava los fundamentos teológicos y éticos sobre los cuales se ha construido la fe judía a lo largo de milenios. Número 12. Continuidad con la tradición ancestral. La continuidad con la tradición ancestral es un aspecto central de la fe judía y un motivo por el cual los judíos tienden a mantenerse firmes en su monoteísmo sin adoptar la doctrina de la Trinidad. La fe judía se ha desarrollado a lo largo de milenios sobre la base de una tradición ancestral de monoteísmo puro, que se remonta a los patriarcas y profetas del Antiguo Testamento. Desde los tiempos de Abraham, Isaac y Jacob, los judíos han mantenido una relación exclusiva con Yahvé como su Dios único y soberano. Esta relación se ha transmitido de generación en generación a través de la observancia de la Torá, la ley judía, y la preservación de las enseñanzas y prácticas religiosas judías. A lo largo de los siglos, en medio de la diáspora y las diversas influencias culturales y religiosas, los judíos han permanecido fieles a su identidad monoteísta, resistiendo la tentación de adoptar creencias o prácticas que contradigan su fe ancestral. Esta fidelidad a la tradición monoteísta ha sido una fuente de fortaleza y cohesión para la comunidad judía, que ha enfrentado numerosos desafíos y adversidades a lo largo de su historia. La continuidad con la tradición ancestral implica un compromiso con los principios y valores fundamentales que han definido la fe judía a lo largo de los siglos. Esto incluye la creencia en la unidad absoluta de Dios, sin asociaciones ni multiplicidades en su ser divino, así como el rechazo de cualquier doctrina o creencia que contradiga esta enseñanza central. La preservación de la tradición ancestral también es una expresión de gratitud y respeto hacia los antepasados judíos que han sacrificado y luchado para mantener viva la fe judía a lo largo de los siglos. Este sentido de continuidad y conexión con las generaciones pasadas fortalece el vínculo entre los judíos contemporáneos y sus antepasados, y les inspira a seguir adelante con determinación y confianza en su fe. Número 13. Rechazo del concepto de intermediario divino. El rechazo del concepto de intermediario divino es una característica fundamental de la fe judía y está estrechamente relacionado con la creencia en la accesibilidad directa a Dios, a través de la oración y la observancia de los mandamientos. Desde la perspectiva judía, no es necesario contar con un intermediario divino para conectarse con Dios, ya que cada individuo puede dirigirse directamente a Él en oración y buscar su relación personal. La idea de un intermediario divino, como Jesús en el cristianismo, contradice la comprensión judía de la relación entre Dios y su pueblo. Los judíos creen que cada persona tiene un vínculo directo con Dios y que no se requiere la mediación de ninguna otra entidad para comunicarse con Él.
Esta creencia se basa en la enseñanza de que todos los seres humanos son creados a imagen de Dios y tienen la capacidad inherente de conectarse con Él. El énfasis en la oración y la observancia de los mandamientos como medios de conexión directa con Dios es una parte integral de la práctica religiosa judía. A través de la oración personal y comunitaria, los judíos pueden expresar sus pensamientos, sentimientos y peticiones a Dios, confiando en que Él escucha y responde a sus ruegos. Además, la observancia de los mandamientos, como los prescritos en la Torá, la ley judía, es vista como una forma de mantener una relación cercana con Dios y cumplir con su voluntad. Al vivir de acuerdo con los preceptos éticos y morales de la Torá, los judíos demuestran su devoción a Dios y fortalecen su conexión espiritual con Él. El rechazo del concepto de intermediario divino también está relacionado con la afirmación del monoteísmo puro y la exclusividad de la divinidad de Dios. Los judíos consideran que cualquier intento de interponer una entidad divina entre ellos y Dios es una desviación de la enseñanza de que Yahvé es el único Dios digno de adoración y servicio. Número 14. Énfasis en las obras sobre la fe. El énfasis en las obras sobre la fe es una característica distintiva de la teología judía y refleja una comprensión de la salvación basada en las acciones justas y la obediencia a la ley más que en la fe en una Trinidad divina. Desde la perspectiva judía, la salvación se alcanza a través de la práctica de la justicia, la observancia de los mandamientos y el compromiso con los valores éticos y morales enseñados en la Torá, la ley judía. En la tradición judía, la idea de que la salvación se basa en las obras está arraigada en la enseñanza de que cada individuo es responsable de sus acciones y tiene el poder de influir en su destino espiritual a través de sus elecciones y comportamientos. Esta enseñanza se encuentra en los numerosos mandamientos y preceptos éticos y morales dados en la Torá, que guían la conducta y el estilo de vida del pueblo judío. La práctica de la justicia y la bondad hacia los demás, así como el cumplimiento fiel de los mandamientos religiosos y éticos, son considerados como medios para alcanzar la salvación y el favor de Dios en la tradición judía. La observancia de la justicia y la misericordia, la práctica de la caridad y el cuidado de los necesitados, son vistos como expresiones concretas de la fe y la devoción a Dios. En contraste, la fe en una Trinidad divina no es un requisito para la salvación en la teología judía, ya que contradice la comprensión monoteísta estricta de Dios como una entidad única y sin divisiones. En lugar de enfocarse en la creencia en una doctrina específica, el judaísmo enfatiza la importancia de la práctica religiosa y ética como medios para cultivar una relación cercana con Dios y alcanzar la salvación. La enseñanza judía sobre la salvación basada en las obras también subraya la importancia de la responsabilidad individual y la libre voluntad en la búsqueda de la rectitud y la piedad. Cada individuo es llamado a tomar decisiones éticas y morales en su vida diaria, y a vivir de acuerdo con los valores y principios enseñados en la Torá. Número 15. Interpretación de las profecías. La interpretación de las profecías mesiánicas es un punto crucial de divergencia entre judíos y cristianos, ya que los judíos no incluyen la idea de una figura divina encarnada en su comprensión del Mesías. Desde la perspectiva judía, las profecías mesiánicas se refieren a un líder humano y terrenal, que cumplirá con ciertas tareas específicas para la redención del pueblo de Israel y el mundo, sin tener una naturaleza divina. En la tradición judía, las profecías mesiánicas se basan en una serie de textos del Tanaj, el Antiguo Testamento, especialmente en los libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel y Zacarías, entre otros. Estas profecías describen al Mesías como un descendiente de la línea del rey David, que será ungido por Dios para cumplir roles específicos en la redención y la restauración del pueblo de Israel. Las profecías mesiánicas judías suelen incluir la reconstrucción del templo en Jerusalén, la reunión del pueblo judío disperso, la instauración de una era de paz y justicia, conocida como el tiempo mesiánico o era mesiánica, y la restauración de la soberanía de Israel. Estas expectativas se basan en las interpretaciones rabínicas tradicionales de los textos proféticos y reflejan la comprensión judía del papel y la identidad del Mesías. Para los judíos, la idea de una figura divina encarnada, como Jesús en el cristianismo, no está presente en su interpretación de las profecías mesiánicas. La concepción del Mesías como un líder humano y terrenal, ungido por Dios para cumplir roles específicos en la redención del pueblo de Israel y el mundo, excluye la posibilidad de una naturaleza divina. Esta diferencia en la interpretación de las profecías mesiánicas ha sido una fuente de tensión y desacuerdo entre judíos y cristianos a lo largo de la historia.
Mientras que los cristianos ven en Jesús el cumplimiento de las profecías mesiánicas y su identificación con la divinidad, los judíos rechazan esta interpretación y continúan esperando la llegada de un líder humano que cumpla con las profecías mesiánicas sin tener una naturaleza divina. Número 16. Concepto de divinidad. El concepto de divinidad en el judaísmo es fundamentalmente diferente al concepto cristiano, lo que hace que la idea de que Jesús sea Dios encarnado sea ajena al pensamiento judío. En el judaísmo, la divinidad se reserva exclusivamente para Yahvé, el Dios único y soberano del universo. Este monoteísmo estricto proclama que no hay otro Dios aparte de Yahvé y que Él es el único digno de adoración y devoción. Desde esta perspectiva, la idea de que Jesús sea Dios encarnado presenta un desafío teológico significativo para el judaísmo, ya que implica la existencia de una divinidad adicional aparte de Yahvé. Esta concepción va en contra del principio fundamental del monoteísmo judío y contradice la enseñanza de que no hay otro Dios aparte de Yahvé. En el judaísmo, la identidad de Dios como Yahvé está estrechamente vinculada a la revelación dada en el Tanaj, el Antiguo Testamento, que establece la unidad absoluta de Dios y su exclusividad como la única divinidad verdadera. Las numerosas referencias en el Tanaj a la unicidad y la soberanía de Yahvé refuerzan la comprensión judía de la divinidad como algo exclusivo y sin comparación. La noción de que Jesús sea Dios encarnado también plantea cuestiones sobre la relación entre Dios y la humanidad en el judaísmo. Mientras que los cristianos ven en Jesús una manifestación de la presencia divina entre los seres humanos, los judíos mantienen una comprensión estrictamente trascendente de la divinidad, que no incluye la idea de una encarnación divina. Además, la idea de que Jesús sea Dios encarnado sugiere una alteración de la revelación original dada a través de Moisés y los profetas en el Tanaj. Desde la perspectiva judía, cualquier doctrina que contradiga o modifique esta revelación es vista con escepticismo y desconfianza, ya que socava los fundamentos de la fe judía y la continuidad de la tradición religiosa judía. Número 17. Influencia del contexto histórico. La separación entre el judaísmo y el cristianismo se acentuó con el tiempo debido a una combinación de factores históricos, culturales y teológicos que influyeron en el desarrollo y la evolución de ambas religiones. Estos factores contribuyeron a la formación de identidades religiosas distintas y a la divergencia en las creencias, prácticas y enseñanzas de judíos y cristianos a lo largo de los siglos. Uno de los factores clave que contribuyeron a la separación entre el judaísmo y el cristianismo fue la divergencia en la interpretación de las Escrituras y la comprensión de la identidad y el papel de Jesús. Mientras que los cristianos veían en Jesús al Mesías esperado y al Hijo de Dios encarnado, los judíos rechazaban esta interpretación y mantenían su espera por un Mesías humano y terrenal. Esta diferencia en la interpretación de las Escrituras y la identidad de Jesús llevó a una separación teológica entre las dos religiones. Además, factores históricos, como la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, tuvieron un impacto significativo en la evolución del judaísmo y el cristianismo. La destrucción del templo marcó un punto de inflexión en la historia judía, llevando a una reconfiguración de la religión judía en la diáspora y un enfoque renovado en la observancia de la ley y la preservación de la identidad judía. Mientras tanto, el cristianismo se separaba gradualmente del judaísmo y se extendía entre las comunidades gentiles, adoptando una identidad religiosa distintiva y una doctrina teológica separada. La creciente hostilidad y conflicto entre judíos y cristianos también contribuyeron a la separación entre las dos religiones. A medida que el cristianismo se expandía y ganaba influencia en el mundo mediterráneo, surgieron tensiones y conflictos entre judíos y cristianos, tanto por diferencias teológicas como por motivos políticos y sociales. Estas tensiones llevaron a una mayor separación entre las comunidades judías y cristianas, con cada una desarrollando su propia identidad religiosa y cultural. A lo largo de los siglos, la separación entre el judaísmo y el cristianismo se ha perpetuado y profundizado debido a factores históricos, teológicos y culturales. Aunque comparten raíces comunes en la religión judía del Segundo Templo, estas dos religiones han seguido caminos divergentes a lo largo de la historia, desarrollando identidades religiosas distintas y a menudo separadas. Esta separación continúa siendo una característica importante del paisaje religioso contemporáneo, aunque el diálogo interreligioso y la comprensión mutua entre judíos y cristianos siguen siendo objetivos importantes en el mundo actual. Número 18.
Rechazo de la deificación de Jesús. El rechazo de la deificación de Jesús por parte de los judíos se basa en la creencia en la unicidad y la exclusividad de la divinidad de Yahvé en el judaísmo. Desde la perspectiva judía, Yahvé es el único Dios verdadero, soberano y omnipotente, y no hay otra entidad que deba recibir adoración o veneración divina aparte de él. Este principio fundamental del monoteísmo estricto en el judaísmo implica que cualquier intento de deificar a Jesús o a cualquier otra figura va en contra de la enseñanza central de que no hay otro Dios aparte de Yahvé. La adoración exclusiva debida a Yahvé como el único Dios verdadero excluye la posibilidad de adorar o venerar a cualquier otra entidad, ya sea humana o divina. Para los judíos, la deificación de Jesús plantea serias preocupaciones teológicas y éticas, ya que implica la introducción de una multiplicidad en la naturaleza divina, que contradice la unidad absoluta de Dios enseñada en el judaísmo. Esta idea de que Jesús sea Dios encarnado o una manifestación de la divinidad, contradice la comprensión judía de la revelación divina y socava los fundamentos del monoteísmo judío. Además, la deificación de Jesús plantea cuestiones sobre la relación entre Dios y la humanidad en el judaísmo. Mientras que los cristianos ven en Jesús una manifestación de la presencia divina entre los seres humanos, los judíos mantienen una comprensión estrictamente trascendente de la divinidad, que no incluye la idea de una encarnación divina. La deificación de Jesús también plantea cuestiones sobre la autoridad y la soberanía de Dios en el judaísmo. Para los judíos, Yahvé es el único soberano y omnipotente, cuya voluntad es suprema sobre todas las cosas. La idea de que Jesús sea Dios encarnado o una manifestación de la divinidad sugiere una división en la autoridad divina que contradice la enseñanza de que Yahvé es el único gobernante y juez supremo del universo. Número 19. Mantenimiento de la identidad religiosa. Rechazar la Trinidad es una forma de preservar la identidad religiosa judía y mantener la integridad de la fe ancestral, ya que se fundamenta en la fidelidad al monoteísmo estricto y en el compromiso con los principios y enseñanzas transmitidas a lo largo de generaciones. Para los judíos, mantener su identidad religiosa implica aferrarse a las creencias y prácticas que han sido fundamentales para la fe judía a lo largo de los siglos. El monoteísmo estricto, que proclama la unidad absoluta de Dios, es uno de los pilares centrales de la fe judía y se encuentra en el corazón de la identidad religiosa judía. Rechazar la Trinidad es una forma de afirmar este compromiso con el monoteísmo puro y la exclusividad de la divinidad de Yahvé. Además, mantener la identidad religiosa judía implica preservar la continuidad de la tradición religiosa y cultural judía a lo largo del tiempo. Los judíos han enfrentado numerosos desafíos y adversidades a lo largo de su historia, pero han mantenido su identidad religiosa a través de la observancia de la Torá, la ley judía, la celebración de festividades y rituales religiosos, y la transmisión de las enseñanzas y valores judíos de generación en generación. Rechazar la Trinidad es una forma de mantener esta continuidad y cohesión dentro de la comunidad judía, ya que implica la preservación de las creencias y prácticas que han sido fundamentales para la fe judía desde tiempos antiguos. Al afirmar su compromiso con el monoteísmo estricto y la adoración exclusiva debida a Yahvé, los judíos fortalecen su conexión con la tradición religiosa judía y afirman su identidad como pueblo elegido de Dios. Además, mantener la identidad religiosa judía implica resistir las influencias externas que puedan socavar o comprometer la fe y la práctica religiosa judía. La doctrina de la Trinidad se desarrolló en un contexto cultural diferente al del judaísmo antiguo y presenta una comprensión de la divinidad que es incompatible con la enseñanza central del monoteísmo estricto en el judaísmo. Rechazar la Trinidad es una forma de mantener la integridad de la fe judía y resistir las influencias externas que puedan poner en peligro la identidad religiosa judía. Número 20. Respeto mutuo. A pesar de las diferencias teológicas profundas entre judíos y cristianos, muchos individuos de ambas comunidades han demostrado la capacidad de mantener un diálogo respetuoso y buscar puntos en común en lugar de enfocarse exclusivamente en las discrepancias doctrinales. Este enfoque promueve el entendimiento mutuo, la cooperación interreligiosa y la construcción de puentes entre las dos tradiciones religiosas. Una razón importante para este respeto mutuo y diálogo constructivo es el reconocimiento de los valores compartidos y los objetivos comunes entre judíos y cristianos. Ambas religiones comparten una herencia ética y moral arraigada en las escrituras hebreas, incluyendo principios como la justicia, la compasión, la caridad
y la búsqueda de la paz. Al centrarse en estos valores compartidos, judíos y cristianos pueden encontrar terreno común para colaborar en iniciativas sociales, humanitarias y de justicia. Además, el respeto mutuo se basa en el reconocimiento de la dignidad y la humanidad de cada individuo, independientemente de sus diferencias religiosas. Ambas tradiciones religiosas enseñan la importancia de amar al prójimo, mostrar compasión y tratar a los demás con respeto y consideración. Este principio fundamental de humanidad compartida proporciona una base sólida para el diálogo interreligioso y la cooperación mutua. Otro factor que fomenta el respeto mutuo entre judíos y cristianos es el reconocimiento de la diversidad dentro de cada tradición religiosa. Tanto el judaísmo como el cristianismo son religiones diversas y multifacéticas, con una variedad de interpretaciones teológicas, prácticas religiosas y enfoques espirituales. Al reconocer esta diversidad interna, los individuos de ambas comunidades pueden apreciar la complejidad y la riqueza de cada tradición religiosa y evitar la simplificación excesiva o la generalización injusta. El diálogo interreligioso y el respeto mutuo también pueden ser facilitados por el reconocimiento de las contribuciones positivas que cada tradición religiosa ha hecho a la sociedad y a la cultura en general. Tanto el judaísmo como el cristianismo han tenido un impacto profundo en la historia, la ética, el arte, la música, la literatura y otros aspectos de la vida humana. Reconocer y valorar estas contribuciones puede fomentar un mayor entendimiento y aprecio mutuo entre judíos y cristianos. En conclusión, quiero agradecerte por tomarte el tiempo de ver este video y explorar conmigo las complejidades y las profundidades de las relaciones entre judíos y cristianos, especialmente en lo que respecta a la comprensión de la Trinidad y su impacto en la fe judía. Espero que este contenido te haya resultado informativo y estimulante. Si te gustó este video y encontraste valor en él, te invito a que des un me gusta y lo compartas con tus amigos y familiares. Al compartir este contenido, puedes contribuir a promover un mayor entendimiento y respeto mutuo entre personas de diferentes tradiciones religiosas, lo que a su vez puede ayudar a construir puentes de diálogo y cooperación interreligiosa en nuestra sociedad. Una vez más, gracias por tu atención y tu interés en este tema importante. Espero que sigamos explorando juntos más temas relevantes y estimulantes en el futuro. Que tengas un día maravilloso.